Sinopsis del episodio 24 de Esreff Ruya es la siguiente. Esreff sospecha profundamente que Nisan podría ser una informante y decide seguirla. La muerte de Fulia refuerza aún más sus sospechas, y Nisan continúa librando una guerra secreta para descubrir el secreto de Dinser. Tufan, tras caer en manos de la policía, representa una amenaza para todos. Kadir se involucra en un plan perverso para intervenir, pero es solo cuestión de tiempo antes de que la situación se descontrole. Esreff debe lidiar con la persistente sospecha de traición, a la vez que se mantiene firme ante las crueles calumnias que se lanzarán contra él. El episodio 24 de Esreff Ruya se basa en un estado mental en el que todos se ocultan algo, pero nadie puede escapar de sí mismo. Esa sensación de inquietante anticipación que impregna al público desde los primeros segundos del episodio se ve agravada por la fragilidad de cada personaje. La sospecha de Esreff hacia Nisan ya no es solo un pequeño atisbo de sospecha, se ha convertido en un profundo miedo al que apenas puede enfrentarse. Quiere creer en la mujer que ama, no niega su apego a ella, pero al mismo tiempo, la posibilidad de traición que lo rodea lo atormenta. Intuimos que se pregunta, ¿puede alguien traicionar de verdad a alguien que parece tan justo, tan puro? Pero como no encuentra la respuesta en sí mismo, busca pruebas externas. En parte por eso decide encargar que sigan a Nisan. Alguien inseguro de sí mismo se aferra a la mirada externa para descubrir la verdad. Sin embargo, para Nisan, la situación es mucho más compleja. La muerte de Fulia parece haber llenado de nuevo el vacío que sentía en el alma. Cada persona que pierde agudiza aún más su obstinada búsqueda de justicia. Mientras intenta descubrir qué esconde Dinser, también lucha por sobrellevar el peso de librar esta guerra secreta en solitario. La expresión cansada pero implacable en los ojos de Nisan a lo largo del episodio es una silenciosa indicación de la enorme carga que soporta. A veces, al intentar descubrir un secreto, uno debe luchar no solo contra enemigos, sino también contra malentendidos. Nisan se encuentra en un laberinto similar. Desde fuera, algunos de sus pasos pueden parecer sospechosos, pero sus intenciones internas son puras. Esta dualidad lo hace parecer a la vez poderoso y frágil. En medio de todo este caos, la captura de Tufan por la policía lleva la historia por un rumbo completamente diferente. Su captura no solo margina a un personaje, desata una oleada de pánico. Si Tufan habla, muchos secretos podrían revelarse. Este miedo intensifica las acciones de Kadir. La inclinación de Kadir hacia planes insidiosos es, en realidad, una manifestación de su arraigada obsesión por el control. Para alguien que quiere llevar las riendas pase lo que pase, tener a alguien tan hablador como Tufan es inaceptable. Lo que parece una solución, sin embargo, deja al público con la sensación de que esto va a salir mal desde la mitad del episodio. Porque ninguna intervención encubierta en la serie ha tenido los resultados más limpios esperados, cada movimiento desencadena otro, y las ondas de la piedra de Kadir probablemente regresarán con mayor fuerza en los próximos episodios. El fuego de la sospecha que cae sobre Esreff es quizás el elemento más humano y doloroso de este episodio. Amar a alguien está estrechamente relacionado con confiar en esa persona, pero cuando la confianza se rompe, el amor tiene una duración limitada. El silencioso colapso de Esreff crea una poderosa sensación de empatía en el público. Por un lado, se siente lástima por la soledad de Nisan, mientras que, por otro, presenciar esta ruptura interna en Esreff es desgarrador. Porque la sospecha de Esreff no se centra en Nisan, está alimentada por el miedo a que incluso la persona en la que más confías pueda estar equivocada. Esto hace que su comportamiento sea más duro, más controlador y más defensivo. Sus silencios, sus miradas, sus retiradas, todas estas son formas en que un personaje oculta sus profundas heridas. En este episodio, queda claro que la inquietud interior de Esreff crece. En medio de esta tormenta emocional, el aislamiento de Nisan sumerge al público en un dolor diferente. La constante incomprensión o escrutinio de alguien que se esfuerza por hacer lo correcto no es solo tensión dramática, es una tragedia poderosa. Conmocionada por la muerte de Fulia, Nisan enfrenta más peligro con cada paso que da para descubrir el secreto de Dinser. Aunque anhela al menos algo de confianza de Esreff, darse cuenta de que él va en la dirección opuesta crea un doloroso momento de confrontación para el público. Si bien Nisan está en el camino correcto, también está completamente sola. Por otro lado, la atmósfera del episodio no es solo de sospecha y tensión, también hay un sutil pero constante cuestionamiento de la conciencia. ¿En quién se puede confiar? ¿Qué información es verdadera y cuál es manipulación? ¿Cuánta observación se necesita para comprender las intenciones de una persona? ¿Quién perderá cuando se revele la verdad? Cada una de estas preguntas flota silenciosamente en el fondo del comportamiento de los personajes, obligando al público a considerarlas junto con ellos. Otro punto fuerte de este episodio es la intensa sensación de que los acontecimientos se acercan a un punto sin retorno. La posibilidad de que Tufan hable, el plan de Kadir,
la búsqueda del secreto por parte de Nissan, las sospechas de Shref. Todo se estrecha gradualmente como un círculo. Las pistas dejadas con pequeños toques en episodios anteriores se hacen más visibles en este. Es como si los personajes estuvieran al borde del desastre, y el siguiente paso traerá un cambio radical. Esto intriga y desconcierta al público a la vez. Lo que hace que este episodio sea verdaderamente valioso es cómo todo este caos impacta de forma realista el mundo emocional de los personajes. Ninguna emoción queda en el aire, ninguna decisión es injustificada. Las sospechas de Shref no surgieron de la noche a la mañana, la determinación de Nissan no se limita a la venganza, las acciones de Kadir no son solo una demostración de fuerza, la captura de Tufan no es una simple operación policial. Detrás de todo se esconde un pasado, una falta de conexión y un ajuste de cuentas. Esto eleva la serie de una historia superficial de intriga a una estructura más profunda que revela los conflictos internos de los personajes. Al final de un episodio, el público generalmente siente lo siguiente: todos buscan algo, pero la mayor batalla es en realidad interna. Enemigos externos, planes secretos y persecuciones policiales ciertamente crean tensión, pero lo que realmente crea las fracturas es la desintegración gradual de la confianza mutua entre los personajes. Este episodio sugiere claramente el comienzo de esta desintegración. La soledad de Nissan, la sospecha de Shref y el lado oscuro de Kadir, cada vez más evidente, presagian que la serie se adentrará en conflictos aún mayores en los próximos episodios. A estas alturas de la serie, el público lo sabe, nadie es inocente, pero todos somos víctimas. Nadie es completamente malvado, pero todos tenemos una sombra oscura. El episodio 24 cuenta una historia construida precisamente sobre estas zonas grises, y al hacerlo, logra mantener vivas las emociones del público. Es evidente que cada nuevo evento que conduce al final se basará en los cimientos establecidos en este episodio. En otras palabras, el episodio 24 es como el viento que sopla justo antes de la gran tormenta, una brisa suave, pero un presagio de mucho por venir.